Hoy día veremos que, bueno, vamos a hacer en el mismo texto bíblico, que era el Salmo 2:9, si no me equivoco. Bueno, hoy día, hermano, hay muchas personas que creen que la forma y el método de adorar son simplemente una cuestión de preferencia. Eso es lo que piensa la gente el día de hoy, en la mayoría de las iglesias, que tú puedes adorar como tú crees que es correcto. Puedes adorar como a ti te parece que está bien. Que son simplemente, como recién lo dije, cuestión de preferencia. Pero las escrituras nos enseñan sistemáticamente lo contrario, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Dios es quien exige la adoración y cómo se debe adorar. Lo vimos la semana pasada, que terminamos hablando sobre el rey Usías, y vimos, ¿cierto?, que él se enalteció en su corazón, se enalteció su alma, su espíritu, y quiso ofrecer incienso a Jehová. ¿Y qué le pasó? Fue leproso al instante. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que Dios no le había pedido, Dios no lo había mandado a que hiciera eso. Dios juzgó repetidamente a aquellos que no le adoraban adecuadamente. Y hoy vamos a ver tres tipos, ¿cierto?, o personas que adoraron, pero de la manera incorrecta. En primer lugar, vamos a hablar del pueblo de Israel. De ahí sale todo, ¿cierto? Cuando adoró al becerro de oro. ¿Recuerdan? Moisés andaba. Lo vamos a leer mejor y nos vamos a ir paso a paso. Dios ahí, hermano, mitigó misericordiamente el juicio. ¿Por qué? Porque todos debían morir. Todos debían ser aniquilados por la adoración que nadie le ofreció. Más encima estaban ofreciendo adoración a un becerro de oro. Y más encima estaban diciendo que ese becerro de oro era Jehová, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Entonces él mitigó misericordiosamente su justo juicio, que habría sido la destrucción total de la nación. En cambio, solo mató a 3.000 de ellos, unos pocos, por adorar a un becerro. Esto está en Éxodo 32, del 7 al 28. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí vamos a notar, hermano, un punto que anoche cuando estaba repasando esto, dice: desciende porque tu pueblo, le dice Dios. O sea, es tu pueblo, Moisés. Pienso yo que Dios estaba muy enojado, hermano. Por eso que le dijo: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Quién sacó a la tierra prometida desde Egipto? ¿Quién lo sacó? Dios. No fue, Moisés fue enviado, ¿cierto? Pero Dios fue quien con su mano poderosa los sacó. Y él le dice: anda, porque tu pueblo que sacaste se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y le han dicho: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban comparando al becerro con Dios, con Jehová. Dios le había dicho, ¿cierto? No te hagas imagen de nada, de mí, ni del espíritu, ni de los demonios, ni de los ángeles. No te hagas. eh, no pienses en nada de eso como una figura, sino piensa en Dios como Dios que es espíritu. Nada más que eso. Pero ellos, ¿cierto?, querían ver algo, querían algo tangible para orar. Formaron el becerro. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Eso significa que eran duros de cabeza, porfiados, tercos. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahí le está devolviendo al pueblo, ¿se fijan? El pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda la tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran duras, eran obra de Dios, y la escritura era grabada de Dios sobre las tablas. Entonces cuando Josué oyó, dice acá, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué pensó que había una guerra, que había una guerra en el pueblo. Y él respondió: no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles, o sea, no hay guerra, sino que voz de cantar oigo yo, le dijo Moisés, más experimentado, ¿cierto? Tenía mejor oído para estas cosas. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira Moisés, y arrojó las tablas de su mano y las quebró en el pie del monte. Esas son las primeras tablas, ¿cierto? Que por la ira era muy tipo Pedro, el Moisés, arrebatado. Pero era el celo de Dios, ¿cierto? Que lo consumía, era el celo por lo que el pueblo estaba haciendo, porque no lo esperaron. Y tomó entonces el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, el responsable, ¿cierto? Aarón estaba ahí, responsable del pueblo, para conducirlos, para que el pueblo no se desviara, y le hace la pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿A quién está culpando? A Aarón. ¿Quién tenía la culpa? Aarón. Él tenía la culpa porque a él lo habían dejado a cargo. Él era el sacerdote, hermano, del pueblo de Israel. Él sabía lo que estaba haciendo. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, yo no tengo la culpa, el pueblo tiene la culpa, son inclinados al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y él, muy obediente, hizo caso al tiro. Y yo respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Eché todo el oro y salió este becerro. O sea, no tuvo nada que ver en esto, tampoco formó el becerro. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, que eran los de la casa de Aarón, de los sacerdotes. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a sus hermanos y a sus amigos y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres. Esa fue la consecuencia, hermano, por la desobediencia de Israel. Y culpable, ¿cierto?, directo Aarón, que era el que estaba a cargo del pueblo. Y vemos, ¿cierto?, la postura de Aarón como la postura de todos los que vamos a ver ahora, que siempre los demás tienen la culpa. Yo no tuve la culpa. Yo estoy a cargo, sí, pero tú sabes que son medios porfiados el pueblo de Israel, y me dijeron que le hiciera un becerro de fundición o alguien para, ¿cierto?, para poder verlo y decir: este es Jehová. Y eso nos indica que es lo que no debemos hacer nosotros. Usted no debe pensar cuando ora o alaba a Cristo, porque lo primero que se viene cuando nombramos a Cristo es el Cristo católico, ¿cierto? El ruciecito de ojos azules, bien encachado, que parece que era pastor, de ojos azules. Y nos viene eso a la mente, pero ahí estamos pecando, hermano, porque no nos podemos hacer imagen de nada, ni de los ángeles, ni de los querubines, aunque la Biblia, ¿cierto?, retrata, los profetas mayores eh, relata y habla acerca de ángeles y muestra, ¿cierto?, visiones, pero de ángeles no tienen nada mucho como lo imaginamos nosotros, ¿cierto?, como nos han hecho imaginarlo, sino que algo completamente, en nuestra manera de pensar, deforme, ¿cierto?, sin formas, con 6 alas, con 20 o 10 ojos. Y uno piensa: ¿cómo puede ser eso un ángel, ¿cierto?, un querubín? Pero ese es otro tema. Entonces la ilustración gráfica, hermano, de cómo ve Dios la adoración falsa.
En el Antiguo Testamento, muerte. Si estuviéramos nosotros en el Antiguo Pacto, no habría ninguno acá parado, hermano. Nadie. O alguno, no sé. Eso solamente Dios lo sabe. Entonces debemos poner atención, hermano, cuando la adoración es incorrecta. Es incorrecta. Debemos, a veces, hermano, para poder entender un tema o algo que Dios nos quiere enseñar, debemos borrar todo lo que a lo mejor hemos aprendido de mala forma o nos han enseñado mal. Y debemos ser humildes para corregir siempre y cuando, obviamente, esté en la Escritura. ¿Ya? El Levítico 10 describe la ordenación al sacerdocio de Nadab y Abiú. Es muy conocido, ¿cierto?, por nosotros. Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón. Ellos habían esperado durante toda su vida para convertirse en sacerdotes. Inclusive hay unos textos que el Talmud, si no me equivoco, o otros libros que son de los judíos ortodoxos, que habla acerca de que Adab y Abiú inclusive siempre estaban deseando la muerte de Aarón y Moisés, para ello tomar el puesto de sumo sacerdote. Pero eso no lo sé, es un comentario entre comillas, o entre paréntesis. Entonces estaban toda la vida preparándose para esto, hermano, para servir a Dios, para servir a Jehová. Cuando fue erigido el tabernáculo, cuando todo ya estaba listo, se hicieron los sacrificios, sacrificios de paz, sacrificios por el pueblo, se formó el tabernáculo, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y fue la primera vez que quemaron incienso. Recuerden que la semana pasada lo vimos, de qué tenía que estar hecho el incienso, y iba a ser exclusivo ¿para quién? Para Jehová. Nadie más podía usarlo, nadie más podía usar ese incienso para uso personal, sino que era cosa santísima para él. Entonces tenemos a estos dos muchachos, o no tan muchachos, ¿cierto? Nadab y Abiú, 20 y algo años, 28 creo que es, para poder ser sacerdotes en esos tiempos. Y después que la primera función real como sacerdote, ellos ofrecieron fuego extraño. Eso habla la palabra, fuego extraño. El Levítico 10, del 1 al 7 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron para cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Él no dijo nada. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. En primer lugar, hermano, tenemos acá, cada uno tomó un incensario y pusieron en ellos fuego. El fuego para el incensario, el fuego para quemar el incienso, tenía que ser exclusivamente del altar de los sacrificios. No podía salir fuego, por ejemplo, como estaba todo el pueblo alrededor y al medio estaba el tabernáculo reunido. Usted no podía sacar fuego de una fogata que tenían por ahí y querer ofrecer fuego. Donde se ofrecía el sacrificio, el fuego iba a ser perpetuo. Y los sacerdotes estaban encargados de eso, de que el fuego no se apagara nunca. Y cada mañana lo volvían a encender y de esas brasas, ¿cierto?, es donde se sacaba el fuego para el incensario. Entonces, una de las teorías es esa, que ellos sacaron fuego de otro lado. Por eso es fuego extraño. Pusieron el incienso y lo ofrecieron delante de Jehová, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Él nunca les mandó. Seguramente, que también lo vamos a leer un poquito más adelante, eh, siempre se habla del vino, ¿cierto?, en la escritura. Muchos dicen que el vino, que no, que era jugo de uva. El vino era vino, hermano. Punto. Por eso pasaron tantas cosas cuando había vino delante eh, de las personas, porque se embriagaban, perdían la cordura, el conocimiento, y hacían puras locuras. Y hay una teoría de que estos muchachos estaban ebrios después de que se ofreció, ¿cierto?, y se inauguró, por decirlo de alguna forma, el tabernáculo. Estaban contentos, ¿cierto?
El vino alegra el corazón del hombre, de la persona. Uno se pone contento, otros se ponen odiosos, otros hacen tonteras. Ellos hicieron tonteras. Estaban tan contentos, ¿cierto? Ah, Jehová es mi compadre. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Que creen que Dios es su socio, su gancho. Ofrezcamos incienso, pues, ¿y qué tiene? Aparte que es del incienso de él, pues es del mismo. Pienso yo, pues estoy imaginándome lo que habrían dicho. Más adelante, ¿cierto? También lo vamos a leer. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, fue algo inmediato, hermano. Aquí no hubo una corrección de que, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? No, fueron consumidos de inmediato por ofrecer algo que nadie les mandó. Por eso nuestra oración, hermano, debe ser conforme a la Escritura, no lo que usted piensa que debe ser adoración o lo que usted piensa que es más bonito así, es mejor así como pienso yo, no, es lo que la Biblia nos manda. Y los quemó de delante de Jehová y murieron. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. En los que a mí se acercan, pero son los que él ordena que se acerquen a él. En, en el libro de Esther habla el rey acerca de que cuando él muchas veces se apartaba el rey, no me acuerdo el nombre del rey, no me acuerdo el rey. Y se apartaba, ¿por qué? Porque siempre estaba en riesgo de que lo mataran. Y cuando alguien se acercaba al rey, él debía extender se me olvidó también, cetro. Debía extender su cetro para que la persona que llegaba de repente, sin invitación de improviso, no muriera. Si la persona llegaba y el rey no extendía su cetro hacia esa persona, lo mataban de inmediato. ¿Por qué? Porque él no había ordenado aquella visita. Entonces, por eso acá Moisés le habla a Aarón. ¿Y Aarón qué hace? Él cayó. Él no le dijo nada a Moisés. ¿Por qué? Porque Aarón sabía que los hijos habían hecho tonterías, cosas que no tenían que haber hecho. Entonces después Moisés llamó a Misael y a Elzafán y les dijo que sacaran a estos hombres, a los hermanos, dice, delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, ya que esto es importante también porque si los consumió, o sea, si los quemó Jehová, las túnicas estaban intactas, no se habían quemado las túnicas. Y eso habla acerca del sacerdocio, hermano. El sacerdocio es algo tan santo para el Señor, algo santísimo que Dios, cierto, en este caso mató solamente a ellos, los cuerpos. No dice que los incineró ni nada, sino que dice que los quemó y los mató. Y, y los sacaron, cierto, con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Les prohibió el duelo. ¿Por qué? Porque ellos siendo sacerdotes, al ellos hacer duelo, estaban asumiendo, ¿cierto?, como que Dios había hecho algo mal. Estaban asumiendo como que Dios se había equivocado con lo que había hecho. Por eso estaban llorando a sus seres queridos. No descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en la señal de duelo, para que no muráis, les dice. O sea, si ustedes hacen duelo, van a morir. Ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. La casa de Israel sí podía hacerlo. Ellos no tenían permitido. Dice también, en el último versículo, el 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, los quiero acá adentro, en el templo, acá. No pueden llorar, no pueden hacer luto, no pueden hacer duelo. Todo el pueblo sí, pero ustedes no. Van a permanecer dentro del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. O sea, ellos estaban santificados, hermano. Santificados para Jehová. Y ellos hicieron conforme el dicho de Moisés. Entonces, estos textos, hermanos, muy citados muchas veces, y nos hablan acerca de lo que estamos viendo, ¿cierto? De la desobediencia en el tema de la adoración. Y hoy, lamentablemente, las iglesias están llenas de esto, hermano, llenas. Iglesias muy grandes, ¿cierto? Iglesias que han sido, no sé si llamarlo prosperadas por Dios, porque uno escucha las doctrinas que tienen, lo que hacen, qué es lo que hacen, ¿cierto? Que muchas parecen discotecas y lo hacen, no, es que así son mejor las emociones, ¿cierto? Te sientes más bonito, como más espiritual.
Entonces esas son cosas que Dios no ha pedido, hermano. Que Dios no se agrada en esas cosas. Él a lo único que nos manda es adorarlo conforme a su palabra, a lo que Él nos manda, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos indica para adorarle, hermano. Nunca lo hagamos de forma que yo piense que está bien. Entonces, la falta exacta que cometieron no se explica con mucho detalle, ¿cierto? Yo les di dos puntos. Y el fuego fuego extraño, habla en el original de un fuego no autorizado. ¿Ya? Algo que Dios no autorizó, Él no les pidió. En esos 39 también habla acerca de esto, acerca de ofrecer el incienso, un tipo de incienso extranjero. Y lo que les mencioné, ¿cierto? En último, que ellos a lo mejor ofrendaron o hicieron esto estando ebrios. ¿Por qué? Levítico 10, 8 y 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Eso lo dice después que le pasó esto a Adán y a Abiú, para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el vino te produce, te hace eso, no discernir bien las cosas. El alcohol en el fondo. Y entre lo inmundo y lo impuro. O sea, los quiero santos, los quiero sin mancha, sin nada, cuando ustedes entren al tabernáculo a ofrecer sacrificio. Y el lugar santísimo, ¿cierto? El sumo sacerdote, como siempre se lo he dicho, una vez al año a ofrecer el incienso y el sacrificio por el pecado del pueblo. Y dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, en cualquier caso, no hicieron lo que se les había prescrito, sino que hicieron algo que ellos mismos quisieron, que salió directamente de su corazón, de su mente, de lo que ellos querían en ese momento. Y la Biblia claramente nos enseña que el corazón es engañoso, ¿cierto? Engañoso más que todas las cosas. Entonces no hicieron lo que se les había prescrito hacer como sacerdote, que guiaba al pueblo en adoración. Actuaron independientemente de la revelación de Dios con respecto a la adoración adecuada, y Dios los mató a ambos al instante. Un día triste, ¿cierto? Después de anticipar toda su vida, que guiarían al pueblo a la adoración. Un día triste porque era la descendencia de Aarón. De ahí iban a salir sus hijos, sus nietos, descendencia, la prole, pero al final quedó en nada. Fue imposible por el pecado que ellos cometieron. Entonces perdieron todo con un solo paso en falso el primer día, como Esteban, ¿cierto? Pero Esteban murió predicando, debut y despedida. El relato, ¿cierto?, que siempre les menciono yo en el libro Los Hechos, donde él le da una cátedra a los religiosos de su tiempo y se enojan tanto que lo apedrean, lo lapidan, ¿cierto? Lo matan. Pero él muere mirando al cielo diciendo, Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Así eran los apóstoles, hermano. Él murió, pero en manos de hombres fue lo contrario. Otro caballero, ¿cierto?, que cabe bien mencionar acá, el rey Saúl, que también fue culpable de un pecado similar, algo similar a lo que hicieron estos muchachos, pero no murió al instante. En 1 Samuel 13, del 8 al 14, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le dijo, cierto, espérame acá 7 días y yo en el séptimo día estaré de regreso, y él tenía que ofrecer el sacrificio. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba, se le estaban yendo los soldados a Samuel, a Saúl. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me está desertando y he aquí tú no venías dentro del plazo señalado. Y a los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y no me he implorado en el favor de Jehová. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Se esforzó él se esforzó por hacer holocausto, por hacer lo que nadie le pidió.
Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Eso le costó a Saúl el reino, le costó el reino, ya él después no iba a ser rey, al cual Jehová ha designado para que sea, no, duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién? David, ¿cierto? El rey David, el que había sido ungido inclusive en secreto para que no lo matara Saúl, buscó un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué príncipe? ¿Quién era el heredero de la corona de Saúl? Su hijo, ¿cierto? Jonatán. Él era su heredero. Pero Dios, Jonatán, ¿cierto? Él rehusó a tomar la corona. Un paso muy noble que Dios, porque él sabía que Dios había ungido a David. Él no quiso rebelarse contra Dios, hubiera sido una rebelión, ¿cierto? Porque él ya tenía a su escogido. Entonces Saúl hizo exactamente acá lo que nadie le pidió. A él nadie le dijo, si no llega Samuel, bueno, ofrezca usted el holocausto, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Supe que murieron dos la última vez y ahora este perdió su reino a causa de eso, hermano. ¿Por qué? Porque él decidió usurpar el papel del sacerdote. No se puede hacer eso, hermano. No se puede, no se podía en ese tiempo, ni hoy en día tampoco, aunque ya no hay sacerdotes, ¿cierto? Sino que solamente en Israel. El pueblo, los gentiles somos iglesias cristianas, pastoreadas, ¿cierto? Por un hombre, pastoreadas por Cristo, obviamente, designadas la responsabilidad a un hombre terrenal para el papel. Entonces, por eso es importantísimo esto, hermano. Y no apartarse, obviamente, del método de adoración prescrito por Dios. ¿Por qué? Porque eso finalmente, en el caso de Saúl, le costó su trono. En el caso de Adad y Abiú, les costó la vida. A nosotros, ¿qué nos puede costar, hermano? Estar ofreciendo una adoración que Dios no nos ha pedido, una adoración, un fuego extraño. Un fuego extraño. Entonces Saúl también desobedeció la orden divina de destruir todo Amalek y pensó que sus planes eran mejor que los de Dios. Recuerden que le había ordenado, destruye todo, los animales, los niños, los ancianos, hasta el rey Agag también. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Samuel para que tuviera cierto una explicación gráfica de que a Dios se le obedece? ¿Qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan? El rey Agag, ¿qué hizo con él? Sacó una espada y lo descuartizó, hermano, lo hizo pedacitos. Mientras les decía que las órdenes de Dios se cumplían como Dios lo había ordenado. ¿Qué hizo este hombre? No, si los más gorditos, aparte. Eso déjeme los becerros, las bestias, todo eso. ¿Por qué? Porque todo lo voy a ofrecer a Jehová en sacrificio por la victoria. Suena lindo, ¿cierto? Suena correcto. Eso pasaba en las batallas, ellos se llevaban todo el botín. Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo, destruye a Amalek. Destruye al rey también. Y no lo hizo. Entonces Samuel tuvo que cortar en pedazos al rey de Agag para que se dieran cuenta que las cosas se hacen como Dios lo ordena y no como nosotros pensamos que es mejor. Ese es un fuego extraño también, amigo. No obedecerle a Dios. Entonces, uno de los relatos más reveladores del Antiguo Testamento también, hermano, es la historia de cómo Usa perdió la vida. ¿Se acuerdan quién es Usa? Un coatita perteneciente a la tribu de Leví tenía una tarea y era transportar el arca del pacto. Y uno de los principios básicos que aprendieron fue no tocar nunca el arca. Era sagrada, no podía tocarla nadie. Se transportaba mediante unas varas, ¿cierto?, que se introducían en los anillos, que tenía 4 anillos, se metía la vara y se levantaba y la llevaba un sacerdote por cada esquina. La llevaban sobre sus hombros los coatitas, de la manera explícitamente prescrita en Números 4 del 5 al 6, donde dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio.
Y pondrán sobre ella las cubiertas de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Pieles de tejones, interesante. No sé a qué se referirá o qué significado tiene el tejón. ¿Sabe usted? Diga, pues, cuéntenos. Mm, impermeable ante todo, entonces. Por eso son las pieles de tejones, ¿eh? Aprenda. El verso 15, después dice que debía cubrirse con cuidado. Con cuidado. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Hermano, es importante que entendamos a qué punto uno puede decir, qué exagerado. ¿Cierto? A los chilenos, más el color que le pone, que si la vamos a tocar ahí, ¿no? ¿Qué tal? Esos son los estándares de Dios. ¿Para qué? En este caso, para la santidad y para la adoración que era el tabernáculo, ¿cierto? Y el arca del pacto. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces ese era el método de Dios, ¿ya? Usted no me toca el arca, la llevan los coatitas, uno en cada extremo, se llevará sobre los hombros de ellos. Ese era el método de Dios, y no la tocarán porque es cosa santa. Segunda de Samuel 6, 6 y 7, describe el método USA. ¿Ya? Vimos el método de Dios, método USA. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ahí ya empezaron, pero horriblemente mal. Era nuevo, 0 kilómetros. Los bueyes también, 0 kilómetros. Y la llevaron de la casa de Abinadab. Él era el que estaba cuidando el arca. Quien estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de arpa, de salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, llevaban el arca y todo un carrete al aire libre. ¿Te imaginas? ¿Qué estaba haciendo David y toda su gente? Estaban adorando, ¿cierto? Estaban adorando al Señor, llevamos el arca, pero estaban adorando a la pinta de ellos, como ellos creían que estaba bien. ¿Qué tiene de malo? Cantemos, salterio, palma, guitarra, lo que sea. Estamos adorando al Señor. Cuando llegaron a la casa a la era, perdón, de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Ante nuestra mirada, ¿cierto? Podríamos decir, ¿por qué? Si se iba a caer el arca y él solamente la afirmó para que no tocara el suelo. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, en primer lugar, hermano, Usa, desobedeciendo el método divinamente ordenado, estaba permitiendo que el arca fuera transportada en un carro, aunque fuera uno nuevo. Él sabía, era un sacerdote, y si el sacerdote tenía el conocimiento que el arca tenía una forma de ser transportada, no dos, ni tres, ni la que a usted se le pueda ocurrir. Entonces, cuando el carro se tambaleó, ¿cierto? A lo mejor dio un bache en el camino, casi se dio vuelta. Usa, que había sido entrenado toda su vida para proteger el arca del pacto, extendió su mano para evitar que cayera del carro. La tocó y Dios lo mató en el acto. Era una buena intención, ¿cierto? Pero lo mató para ejemplo. David lloró mucho, David sufrió por aquello. ¿Por qué? Porque partamos de la base, hermano, de vuelta, ¿cierto? Que ellos eran los sacerdotes. Entonces, ¿por qué permitió que llevaran el arca en una carreta? ¿Por qué lo hizo? Yo creo que el principal pecado fue ese, o la primera causante, ¿cierto?, de que Dios matara a este hombre. Porque ellos sabían que no podían hacer eso. Usa seguramente tenía buenas intenciones, puede parecer que solo estaba tratando de hacer un trabajo protegiendo el arca, pero estaba actuando de manera incorrecta.
Se esforzaba por cumplir con una responsabilidad ante Dios de una manera que no estaba de acuerdo con la revelación que Dios le había dado. Estaba haciendo todo con una buena intención, pero en la forma correcta, incorrecta, perdón. No estaba haciendo lo correcto según lo que Dios había establecido. Usa pudo haber visto su acto como uno de adoración, ¿cierto? Cualquiera lo podría haber dicho, ay, qué bueno que estuvo Usa ahí para que no cayera el arca. Como un intento de preservar la santidad de Dios, para que el arca obviamente no tocara el suelo. Pero profanó el arca con el toque de su mano y eso le costó la vida, ya que no era el método que Dios le había ordenado. Entonces todos estos incidentes, hermanos, nos enseñan, siempre nos va a traer una enseñanza. Y esta enseñanza es que Dios no acepta la adoración corrompida. Adoración corrompida. Algunos insistirán en que cualquier tipo de adoración sincera es aceptable para Dios, cualquier tipo, ¿cierto? Siendo adoración y que sea sincera es aceptable, pero eso simplemente no es cierto, hermano. No es cierto, no es así. En primer lugar, nosotros debemos servir, hermano, con nuestra vida. Con nuestra vida, porque la vida no nos pertenece. Nuestra vida es de Dios. El hálito de vida que Él nos entregó cuando formó al hombre y le sopló sobre él aliento de vida, es el Espíritu que está en nosotros y le pertenece a Él. Por eso, en primer lugar, debemos adorar con nuestro espíritu, con nuestro ser, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra boca, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que pensamos. En todo momento, hermano, nosotros debemos ofrecer esa adoración en santidad al Padre. Entonces la Biblia enseña claramente que aquellos que ofrecen una adoración a su manera no son inaceptables para Dios. Independiente de sus buenas intenciones, es inaceptable. Por muy pura que parezca nuestra motivación o por muy sinceros que seamos en nuestros intentos, si no adoramos a Dios de acuerdo a su revelación, de acuerdo a sus términos, Él no la va a recibir y no habrá bendición, hermano. Dios ya tiene los términos para que le adoren. El rey Usías, como lo vimos anteriormente, Israel y en el Sinaí, como vimos ahora al principio, Nadab y Abiú, Saúl y por último Usa. Ejemplo gráfico, hermano, de esta verdad. Pero nosotros tenemos la fortuna que Dios nos ha dicho claramente y cómo no adorarlo. Cómo adorarlo y cómo no adorarlo. Entonces vamos a estar viendo categorías de adoración falsa, hermano. De cómo es la forma que muchas veces como estos hombres adoraron, pero la adoración no era la correcta. No era lo que Dios les está pidiendo. Por eso, hermano, por eso la lectura bíblica es muy importante. Porque ahí se estipula cómo quiere Dios que lo adoremos. Recuerden que vimos que Dios, cuando uno ora al Padre, uno lo está adorando. Cuando usted confía en Él, está dando adoración. ¿Por qué? Porque está teniendo plena confianza en Él, en quién es Dios, en que lo conoce. Sabe quién es, sabe cómo trabaja, sabe cómo opera en nuestra vida, con nuestras dificultades, problemas, lo que sea. Hermano, Él quiere que lo conozcamos. Eso quiere Él. No quiere que usted viva una vida inflada muchas veces por las emociones y no una vida conforme a la palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, nos equivocamos. Pensamos, como lo estamos viendo, que estamos haciendo bien las cosas, pero no las estamos haciendo bien. La estamos haciendo a veces mal, pésimo y horrible de mal, a veces. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestras intenciones. Pero cuando Dios dice en su palabra, y cuando Dios nos enseña en su palabra, es porque así debe ser. El otro día yo leía, eh, ¿cuál es el libro que estamos leyendo? ¿Te acordás, no? Yo tampoco, me puse rojo. El tema es que ahí Dios, hermano, leíamos con el Reinaldo y daba ordenanza, mire, pues, acerca de préstamos. Decía, si tu hermano te pide prestado, préstale, pero no le cobres interés. Decía, pero si es extranjero, con él sí podrás hacerlo. Y yo decía, ¿qué? ¿Sale aquí en la Biblia también? Entonces son cosas que uno a veces no conoce, hermano, y dice, no, que ya leí la Biblia. Tomé el programa, lea la Biblia en un año y ya la leí. Tiene que leerla, como dice mi esposa, ¿cierto? Hasta que... No creo que se canse de leerla o de escucharla mejor, ¿cierto?
Entonces ahí uno va a ir aprendiendo, hermano, cada día va aprendiendo más y más y más, y te alimentas y te llenas y tienes después temas de conversación con tu hermano en la mesa, donde quiera que estés, tú tienes temas para conversar acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque debieran ser nuestros temas principales. Hablar de la escritura, de Dios, de su grandeza, de sus proezas, de quién es Él, y ahí meter nuestros testirollos también entre medio, ¿cierto? Y enriquecerlo por medio de la escritura. Todo. Entonces, si nos alimentamos bien, hermano, vamos a tener que entregar después. ¿Ya? ¿Oramos? Damos gracias a Dios. Padre, agradecemos tu palabra, Dios del cielo, siempre es buena. Agua, agua viva para nuestras vidas, agua viva para nosotros, Señor. Que tu palabra nos retrata algunas veces como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que esa agua viva, Señor, fluya sobre nosotros, sobre nuestras vidas y en nuestro interior también para que nos pueda nutrir, Padre. Te damos gracias por la vida el día de hoy. Te doy la gracia por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que cada día tú los perseveras, cada día tú les ayudas, Señor, en sus debilidades, en sus faltas, en todo lo que tenemos, Padre, porque tu palabra es clara cuando dice en Génesis que no contenderás más con el hombre porque es carne. Tú nos conoces, Señor. No es una licencia para pecar, no es licencia para hacer lo que uno quiera, sino que es algo que tú dices para que sepamos que Él tiene cuidado de nosotros, Él nos perdona, porque sabe que vamos a pecar, porque somos carne de pecado. Pero te rogamos, Padre, que cada día nosotros seamos lo suficientemente sinceros para confesar nuestro pecado ante ti y poder corregir también, Señor, poder corregir cada día de nuestra vida lo que nos hace mal, lo que hace mal o nos hace ver mal ante los demás como cristianos, Señor. Porque no te dejamos mal a ti en la calle o donde quiera que sea, sino que lo primero que dicen, y es cristiano, y se dice que es hijo de Dios, y míralo. Por eso te rogamos, Padre, que no seamos así, al contrario. Si nos dan una bofetada, poner la otra mejilla. Si nos persiguen, orar por aquellas personas. Si nos ultrajan, bendecir a aquellas personas. Siempre hacer lo correcto, ¿para qué? Para agradarte a ti, mi Señor. Y eso es lo que queremos. Por eso pone en nosotros, Padre, la fe, la sabiduría, la inteligencia, cada día, Señor, para leer tu palabra y para estar en comunión contigo por medio de la oración. Te damos muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.